La corrupción en Colombia ha sido un cáncer para el país durante años. Revisemos la historia. Según el índice de percepción de la corrupción, el país ocupaba el puesto 31 de 180 países, y en este año a Ernesto Samper, presidente de la época, se le abrió una investigación por el llamado Proceso 8000, debido a la entrada de dineros ilegales a su campaña por parte del cartel de drogas de Cali. Entre esos años, en Colombia se abrieron más de 10 escándalos de corrupción, y para el 2009, el país ocupó el puesto 75 en el índice de percepción de la corrupción. En el país se presentaron más de 50 escándalos de corrupción y para el 2019 Colombia ocupó el puesto 96 en el ranking de corrupción mundial. Sin embargo, en ese tiempo se fortalecieron las capacidades de los organismos de control y el sistema judicial para investigar, juzgar y sancionar hechos de corrupción. De acuerdo con el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, Colombia ocupó el puesto 87 entre 180 países y recibió una calificación de 40 puntos sobre 100. Igualmente, la encuesta Invamer de febrero de 2024 reveló que el 12% de los colombianos consideran que la corrupción es uno de los principales problemas del país. Por otro lado, el secretario de Transparencia de Colombia presentó el mapa de impunidad del país. De acuerdo con los resultados entre los años 2010 y 2023, hubo un total de 57.000 denuncias asociadas a corrupción, de las cuales más del 90% no tienen condena, el 89% están sin captura y el 77% están en investigación. Los principales delitos de corrupción en Colombia son peculado por apropiación, concusión, cohecho propio y enriquecimiento ilícito. Aunque llegaron con esto al poder, les digo, tengan confianza, en sus manos está romper con ese vergonzoso pasado violento y corrupto que nos ahoga. Hemos visto cómo el régimen de corrupción ha agotado las tierras. Hoy la corrupción continúa latente en el país y en este gobierno que permitió la entrada de dineros ilegales a su campaña, el Consejo Nacional Electoral formuló cargos por presunta financiación con fuentes prohibidas y violación de topes de gastos, tal como pasó con Ernesto Samper y su campaña cuando se recibieron dineros del narcotráfico, sobornos a miembros del Congreso, con el fin de que se aprobaran las reformas del gobierno, los sobrecostos en la compra de 40 carrotanques para La Guajira, que sirvieron para todo menos para atender la problemática con la escasez del líquido y derroche de los recursos del Estado. El gobierno que ha gastado alrededor de 1.000 millones para pagar el maquillador, fotógrafo y asesor de la primera dama. Y la lista continúa. La principal peste de nuestro país es la corrupción. En Colombia se pierden más de 50 billones de pesos anuales en casos de corrupción. Se necesita transparencia en los procesos de licitación, que los políticos dejen de pensar en ellos y comiencen a pensar en el bien común. Necesitamos transparencia en todas las esferas de la sociedad, desde el niño que apenas empieza a caminar hasta nuestros adultos mayores. Necesitamos transparencia en el actuar de todos los colombianos, para que Colombia salga del rezago en el que se encuentra hoy en día. No nos dejemos llevar por el tradicional, es que todos son iguales, todos son corruptos, porque a Colombia le sobra gente buena que desde el ejemplo nos demuestra que la transparencia es el camino para avanzar. Recuerda, Colombia es tu país y te necesita.